saludarlos de nuevo. Yo soy Miguel Álvarez, aquí desde el Museo de Sitio del Bosque de Chapultepec. Hoy queremos hablar acerca del zoológico de Chapultepec y tenemos un invitado también de lujo esta vez para el programa Testimonios del Bosque. Nos acompaña nada más y nada menos que el maestro Hugo Domínguez Razo. Hugo, gracias por aceptar la invitación al programa Testimonios del Bosque. Permítame presentar al maestro. Él es de formación historiador, estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También hizo una maestría en para filosofía de la ciencia en la UNAM también, y el máster de filosofía, ciencia y valores en la Universidad del País Vasco. Actualmente está desarrollando y estudiando, está haciendo el doctorado en la Facultad de Filosofía también, en el programa de Filosofía de la Ciencia, y justamente su tesis de doctorado la está desarrollando y trabajando acerca del tema que nos viene a contar hoy, justamente el desarrollo histórico de los zoológicos de la Ciudad de México. Pero esta vez, además de que nos va a hablar de su proyecto en general, vamos a enfocarnos sobre todo al tema del zoológico de Chapultepec. Y qué mejor pretexto para hablar de este tema que la imagen que tenemos ahora en el nicho del Museo de Sitio, que es una imagen atribuida al fotógrafo Agustín Víctor Casasola, que está tomada cerca de 1911. Y si se dan cuenta, la imagen se ve al fondo el castillo de Chapultepec. Bueno, hoy vamos a hablar de este zoológico al que le llamaremos el zoológico de Porfirio Díaz, y ahorita el maestro Hugo nos va a explicar por qué. Hugo, bienvenido al programa Testimonios del Bosque. Gracias por aceptar la invitación de nuevo. Y pues, ¿qué nos puedes decir? Platícanos sobre la historia o la formación de este zoológico atribuido a la administración de Porfirio Díaz. Antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? Hay que cacarear el huevo y creo que esta es una buena oportunidad. Este recinto, este zoológico porfiriano, a lo que sabemos, tuvo varias etapas, ¿no? A final de cuentas, hay noticias desde 1885 de que en las élites porfirianas ya estaba la intención de tener un zoológico, porque la Ciudad de México no tenía uno como Berlín o Londres. Entonces, en estas aspiraciones, ¿no?, del siglo XIX de incorporar a México a la modernidad, este tipo de espacio significaba eso, ¿no?, el progreso mediante la dominación de la naturaleza, ¿no? Eso es una idea muy importante que se va a heredar hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, en particular esta imagen es muy interesante porque yo la tengo documentada como los gallineros de Chapultepec, ¿no? Entonces, al día de hoy nos parecería muy extraño que las gallinas sean un animal de zoológico, pero en el siglo XIX era de lo más común. ¿Por qué? ¿No? Porque en el siglo XIX los zoológicos fueron espacios en los que se socializó la teoría de la evolución de Darwin, ¿no? Ahora sí que si uno recuerda, ¿no?, sus clases de la primaria, de que en la época del porfiriato, pues este afrancesamiento de la cultura tenía, ¿no?, un refinamiento en cuanto al estético, pero también lo científico en cuanto al conocimiento. Y en este sentido, estos espacios van a imitar las prácticas que se hacían en Europa, sobre todo también en Estados Unidos. Pero, ¿por qué las gallinas y las palomas serían animales de zoológico? Bueno, la cuestión está en que el principio de la teoría de la evolución de Darwin dice unos animales que se empiezan a distanciar geográficamente, por el paso del tiempo van a heredar diferentes genes y generan dos especies distintas. Una manera de ejemplificarlo es la selección artificial. Entonces, en estos espacios lo que se hacía era tan sencillo: tienes unas gallinas blancas, unas gallinas negras, y luego tienes unas que son pintas. Claro, entonces este proceso de selección artificial
era muy utilizado para decir, miren cómo si nosotros seleccionamos caracteres, a lo largo del tiempo podemos tener una especie distinta, o bueno, ese es el supuesto teórico. Y por eso esta imagen es súper icónica y muy bonita, porque nos dice cómo es que estas élites estaban transfiriendo las prácticas de otro lado, ¿no?, a la Ciudad de México, ¿no? Y particularmente en el bosque de Chapultepec, del proyecto de Limantur, ¿no?, que estaba esta idea del City Garden, ¿no?, como un espacio de lujo, de confort, de élite, ¿no?, que eso pues tiene que ver con, por un lado, su ruptura, pero también con la continuidad de zoológicos que es el que tenemos actualmente, ¿no? O sea, sobre eso. Sí, Hugo, gracias. Oye, hay referencias históricas que este zoológico se funda en el documento el 10 de junio de 1890, ya que al parecer Porfirio Díaz firma digamos, el decreto en donde estipula la existencia de un zoológico de animales en Chapultepec. Es por eso también que estamos haciendo este programa entre junio y julio. Ahorita les voy a decir por qué julio, ¿no? Entonces, un primer momento, digamos, de fundación del zoológico de la Ciudad de México, un zoológico moderno en Chapultepec, es el 10 de junio de 1890, ¿no? Y un segundo momento es el 6 de julio de 1923, cuando el biólogo Alfonso Luis Herrera coloca la primera piedra del zoológico de Chapultepec, o del jardín del Parque Zoológico de Chapultepec, que se encuentra en el lugar donde está actualmente, ¿no? Acá en el bosque. ¿Qué pasó con este museo, perdón, con este jardín zoológico? ¿Cuál es la diferencia entre jardín y parque primero? ¿Y qué pasó con este jardín? Ok, fíjate, aquí están relacionadas estas tres cosas, ¿no? Museo, jardín y parque. Son formas en que exhibimos la naturaleza, ¿no?, cómo la disponemos en el espacio urbano, por así decirlo, ¿no? Fíjate, aquí lo que yo he encontrado es que en los 90s, hasta antes del 95, había un espacio llamado jardín zoológico. Esto es al siglo XIX. En el siglo XIX, ¿no? 1890-93 había el jardín zoológico, que recibió muchas críticas porque los animales se morían, estaban en condiciones pues, no precarias, ¿no? Entonces recibía críticas por todos lados. Es cuando Porfirio Díaz entonces toma las cartas en el asunto y pone a Limantur de encargado para que pues hermosee el lugar, y entonces empiezan a traer animales de toda la República, inclusive llegan avestruces, leones, ¿no? Y ese proyecto va a tener cierto auge. Las críticas se van a mantener, eso es una constante, las críticas se van a mantener, pero sí está documentado que Limantur hizo un esfuerzo, ¿no?, por acrecentar la colección animal, porque estuvieran en las mejores condiciones posibles, aunque en 1910, ¿no?, que empieza la revolución, el zoológico nunca fue una prioridad como tal y deja de serlo. Y entonces, conforme van pasando los hechos revolucionarios, empieza a documentarse la venta de animales, ¿no? Sobre todo ya cuando Victoriano Huerta es presidente, los últimos animales se venden a Chapingo, ¿no? Un par de avestruces que quedaban se venden, ¿no? Antes, la asociación que existía antes era que estos animales, cuando morían, pasaban al Museo Nacional, a la colección de Historia Natural. Al Museo de Historia que estaba en el Chopo, ¿no? Es que antes de que estuviera en el Chopo, todas las colecciones estaban en el centro, ahí donde ahora es el Museo de las Culturas, ahí estaba el Museo Nacional, y estaban las colecciones de arqueología. Atrás del Palacio Nacional. Exactamente, ¿no? Entonces había este circuito entre los animales del zoológico y el Museo Nacional, la colección de Historia Natural. Después se desprende el Museo Nacional de Historia Natural, ¿no? Y aquí es donde encontramos las relaciones, ¿no?, entre el
siglo XIX y XX y entre los diferentes zoológicos, porque justo es lo que venía yo estudiando, ¿no? En 1890, Alfonso Luis Herrera, que va a ser hijo de Alfonso Herrera Fernández, no es Alfonso Luis Herrera López, farmacéutico los dos, ¿no? Que Alfonso Herrera, padre, él fue profesor de la preparatoria nacional. Fue el segundo director de la Escuela Nacional Preparatoria, y durante su dirección hubo otro zoológico ahí en San Ildefonso, ¿no? O sea, había un zoológico que inclusive Manuel González le regaló una osa a la colección, ¿no? O sea, y también había un jardín botánico. Pero, bueno, entonces Alfonso Luis Herrera sigue los pasos paternos, es farmacéutico, entra al Museo Nacional como ayudante naturalista, y en este cargo él se va a encargar o va a trabajar las colecciones de mamíferos, de peces, de aves, de antropología, de invertebrados, y todo el tiempo va a estar publicando los catálogos. Entonces este cuate tenía un gran conocimiento zoológico porque también era alumno de los hermanos Dujés, ¿no? Y de Jesús Sánchez, ¿no? De Villada, eran sus maestros. Él decía, ellos son mis maestros, ¿no? Porque ellos le transmitieron esta mirada zoológica. Y en 1895-97, mientras publicaba los catálogos de los animales de la colección de Historia Natural, también se dedicó a hacer unas publicaciones en las memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate, en la cual él proponía un proyecto para enseñar la biología, la teoría de la evolución, antes de que fuera la biología como tal en México. Por eso es considerado el padre de la biología. No propiamente el primer biólogo, porque el primer biólogo titulado fue su alumno Enrique Beltrán, pero a él se le considera el padre de la biología, ¿no? En esta tradición de los últimos días de la historia natural y los primeros de la biología. Ahí está Alfonso Luis Herrera, ¿no? Entonces él desde 1896, 95, 96, 97 va a publicar una serie de artículos en los que va a criticar la práctica de los taxonomistas, es decir, ¿de qué sirve clasificar la naturaleza si no entendemos cómo funciona? ¿No? Y entonces va a proponer una museología del porvenir donde se va a tratar de exponer justamente la riqueza de la diversidad de la vida. Ese es su proyecto. Y entonces... que además, perdón por interrumpirte, Hugo, también fue exponente de una teoría a la que él llamó plasmogenia, ¿no? Eso va a llegar un poco después con su desarrollo profesional. Que está relacionado justamente con sus estudios sobre la vida, ¿cierto? Y desde una perspectiva materialista radical. Materialista radical. No, eso es muy importante. El plasma, ¿no? Lo material, lo que deviene material. La vida sin un origen divino, la vida con un origen mundano, terreno, ¿no? Y material, sí, claro, y es que en estos textos del 96 al 97, sobre todo la zoología del porvenir tiene dos, los exploradores y tiene que ver con la enseñanza aquí, sí, para eso traigo mi acordeón, sí. ¿No? Se llama Zoología del porvenir, los exploradores y la experimentación. Y la experimentación es muy bonito porque él hasta acompaña el texto de una lámina donde dice, ¿para qué hacemos sufrir a los seres vivos? Para enseñar la ciencia, mejor utilicemos modelos. Son más útiles, se aprende más, no dañamos a los seres vivos, ¿no? Y ahí ya tiene, ¿no? Su raigambre materialista, ¿no? Porque él va a decir, somos moléculas orgánicas, porque ya desde el siglo XIX estaba en auge la química, y dice, a ver, pues, si podemos sintetizar un montón de sustancias, y estas sustancias somos lo que nos constituye. Somos compuestos de claro, ¿no? O sea, no es necesario experimentar y hacer sufrir a la vida, ¿no? A los animales. Sí podemos hacer modelos para abstraer esas líneas generales, esos patrones, por así decirlo, ¿no? Entonces la plasmogenia tiene sus orígenes en estas ideas, pero las va a desplegar después ya en la época post-revolucionaria. Muy bien. ¿No? Porque Alfonso Luis Herrera, después de ser ayudante naturalista, de 1900 a 1907, va a dirigir la Comisión de Parasitología Agrícola. Y entonces va a tener una experiencia de campo, ¿no? Donde va a hacer el virus Danis
para contener las plagas de roedores, pero también va a hacer vacunas anticarbonosas, ¿no? Entonces él ahí también va a estar experimentando, ¿no?, con los animales, con los seres vivos. Y ya cuando viene el periodo, ¿no?, de los constitucionalistas, él se va a congraciar con Félix Pallavicini, que era subsecretario, ¿no?, de Educación Pública en la época de Carranza, y en estos tratos con Pallavicini él le va a proponer, ¿no?, le va a decir, pues mira, aquí tengo un proyecto de parque zoológico, de parque biológico para la moralización y educación del pueblo. Muy ad hoc, muy ad hoc después de una revolución, ¿no? Y más bien todavía en este auge, en esta transición, ¿no?, revolucionaria, sí. Él dice, bueno, pues vamos a moralizar al pueblo a través de la biología, ¿no? Y Pallavicini le compra la propuesta. Es cuando fundan la Dirección de Estudios Biológicos en 1915. Exactamente, ¿no? Y entonces la Dirección de Estudios Biológicos va a juntar el Instituto Médico Nacional, va a juntar las colecciones de la Comisión Geográfica Exploradora, las del Museo de Tacubaya, ¿no? Y todo va a ser ahora sí que va a ser el centro de investigación científica del país, ¿no? Ahí va a estar una generación de conocimiento de primer nivel, ¿no? Y entonces ahí vemos cómo es que... Perdón, que te interrumpa. Esto del primer nivel que mencionas me parece muy importante resaltar, ya que había relación, sí o no, con otros institutos a nivel mundial, en Europa, en Alemania, en Francia, en Inglaterra y acá en Estados Unidos, ¿no?, con los distintos gremios científicos de estas sociedades, ¿cierto? Claro, no, desde el siglo XIX, si algo tienen ahora sí que, no las élites científicas políticas, que están emparentadas con los practicantes científicos, pero estos practicantes científicos se carteaban con gente de primer nivel en todo el mundo. Había una red. Claro, ¿no? En esta República de las Letras, por así decirlo, los exponentes mexicanos hablaban en francés, en alemán, en inglés, ¿no? Estaban suscritos a muchas sociedades alrededor del mundo y estaban muy enterados, ¿no? Eso a veces se nubla porque justo, ¿no?, este cambio político de la revolución oculta muchas cosas, porque se asocia la idea de ciencia a la idea de élite y por lo tanto al régimen que hay que borrar, invisibilizar, sobre todo. Claro, esa es la palabra, ¿no? No se puede borrar porque ahí están las evidencias, pero se invisibiliza, y aunque esté el elefante en el cuarto, no se quiere ver, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que todas estas juventudes porfirianas, en la época de la posrevolución, van a poner su conocimiento y su experiencia para el proyecto político de nación, ¿no? O sea, se van a adecuar. Y una de esas adecuaciones es la Dirección de Estudios Biológicos, que Alfonso Herrera pues llevó, ¿no?, de muy buena manera, sobre todo en la época de Obregón, porque con Obregón le va a vender la idea de que la biología es una ciencia revolucionaria. Entonces se congracia con el régimen, ¿no?, y empieza a tener una relación muy cercana, sobre todo por esto que dices, ¿no? A Obregón le interesaba tener el reconocimiento de los Estados Unidos, ¿no?, hacia su gobierno para que tuviera una legitimidad internacional, ¿no? O sea, no solamente bastaba con controlar las sazonadas, con tener a la gente, ¿no?, de su lado, también necesitaba el reconocimiento internacional por la cuestión del comercio, ¿no? Entonces, el proyecto de Alfonso Luis Herrera en la Dirección de Estudios Biológicos, que es una proyección del siglo XIX, es decir, vamos a conocer el territorio, vamos a hacer exploraciones, vamos a hacer colectas para saber qué hay y qué se puede explotar, y con ese conocimiento ofrecerlo a inversores extranjeros, ¿no? Esa es la idea que había detrás. Pero entonces estas exploraciones que hace la Dirección de Estudios Biológicos, en la frontera sobre todo, en la península de Baja California, en el Mar de Cortés, en las islas del Pacífico, va a haber mucho interés de los estadounidenses, ¿no?, sobre todo de sociedades como la Sociedad Zoológica de San Diego, ¿no? Van a estar muy interesados en qué está pasando allí. También les interesa por la explotación de los recursos, por la delimitación de fronteras, ¿no?, por el conocimiento del entorno, y ahí es donde Herrera va a hacer, ¿no?, un clic y va a retomar, va a proyectar estas ideas conservacionistas del siglo XIX que pues los pioneros
por ejemplo, fue William Hornaday con el caso del bisonte americano, que estaba a punto de la extinción. El director del zoológico del Bronx, de Nueva York. ¿No? Entonces, va a retomar estas ideas y decir, no, vamos a prohibir la caza de berrendo y de borrego cimarrón. Entonces, hay un decreto presidencial, ¿no?, que respalda por Obregón, claro, ¿no? Y entonces, este prestigio de cuidar a la naturaleza, ¿no?, porque también van a declarar la isla de Guadalupe, ¿no?, como un santuario para el elefante marino, ¿no? Todas estas acciones les van a ameritar una medalla de la... Aquí lo tengo. Tengo muy mal inglés, ¿no? Pero va a ser la medalla de la Permanent Wildlife Protection Fund, ¿no?, en 1924. Cuyo presidente era también Hornaday, ¿no? William T. Hornaday, exactamente, el presidente de la Wildlife. Entonces, estos reconocimientos internacionales para Obregón, pues era fundamental para generar esta relación diplomática y con aras, digámoslo así, para llevar a bien su proyecto, ¿cierto?, en la dirección de estudios biológicos. Exacto, ¿no? Y aquí es donde se teje, ¿no?, otra vez la relación del zoológico de Chapultepec, ¿no? Que ya no va a ser este proyecto que se desmanteló. Este proyecto, según hay registros, se desintegra el proyecto de Díaz, llamémoslo así, en abril de 1914, ¿no? Cuando estaba justamente el gobierno constitucional, bueno, de Carranza, de Venustiano Carranza, perdón, de Victoriano Huerta, sus últimos días, porque en noviembre de ese mismo año, 1914, deja de existir el gobierno de Huerta. Pues unos 5 o 6 meses antes desaparece por esta venta de animales que estás mencionando, a Chapingo, entre otras cosas, porque no les interesaba un proyecto como este. No, claro. De ninguna manera. Y dejó de existir. Sí, aquí ya por no, lo menos no había estos hasta espacios. 10 años. Claro, aquí es donde yo digo, bueno, ¿dónde está, dónde empieza, ¿no?, una temporalidad de otra? Yo digo, no, es que el zoológico de Chapultepec actual empieza en 1896 con la idea de Alfonso Luis Herrera de los museos del porvenir para enseñar esta teoría de la evolución. Ahí está la primera idea, porque inclusive describe cómo tienen que ponerse los elementos, ¿no? Interesante, tomen nota, porque justamente es la propuesta del maestro Hugo, ¿no? Ahí empieza la piedra, digamos, fundamental de los zoológicos modernos en la Ciudad de México, 1896, con el texto de Alfonso Luis Herrera, los zoológicos del porvenir. Claro, los museos del porvenir, que justo, ¿no? O sea, esta idea del zoológico museo pues tiene que ver con la exhibición, ¿no? O sea, en el fondo a lo mejor ahí son minucias, ahora ya ni siquiera se les quiere llamar zoológico, pero es esa idea, ¿no? Cómo disponer a los seres vivos para exhibir el conocimiento que tenemos sobre ellos y el trato que les damos. Eso es una cosa que ahí va de refilón, sí, ¿no? Pero entonces, en 1922, a mediados de 1922, la Dirección de Estudios Biológicos va a fundar el Jardín Botánico, que está del otro lado, así es, donde hoy es el Jardín de Adultos Mayores. Y ese Jardín Botánico va a ser, va a tener el sello nacionalista de la posrevolución, porque va a tener una gran colección de cactáceas. Entonces ahí ya está, ¿no? No sé si también fuera como para congraciarse con los sonorenses, pero acuérdense que no hay casualidades. En este tipo sobre todo hay que considerar que es un espacio público, y al ser espacio público hay política de por medio. Así es, ¿no? Y entonces en 1922 se funda el Jardín Botánico, y también Alfonso Luis Herrera, junto con su alumno José Durán, van a hacer un viaje a Nueva York para entrevistarse con Hornaday en el Bronx. Muy bien, ¿no? Ahí, parece que en agosto, ¿no? Agosto del 22. Exactamente, hacen ese viaje, ¿no? Aprenden cómo está el teje y maneje de las sociedades estadounidenses, porque bueno, en el siglo XIX las sociedades zoológicas en Estados Unidos promovieron la creación de estos parques zoológicos o jardines zoológicos como un símbolo de progreso de una ciudad, ¿no? Y entonces tenían un modelo mixto, ¿no? En que había una participación municipal, pero también había una participación de particulares.
Y esa es la idea clave que trae a su regreso Alfonso Luis Herrera, porque cuando regresa funda la Sociedad de Estudios Biológicos, y entonces ahí en esta sociedad va a estar gente como Álvaro Obregón, como Mancera, como Elías Calles, era miembro, ¿no?, de la Sociedad de Estudios Biológicos, también Alberto Lenz, ¿no?, de la fábrica de papel de Peña Pobre, ¿no?, Julio Sincer, ¿no?, el militar piloto que después va a desarrollar la aeronáutica civil, ¿no?, y varias farmacéuticas, ¿no?, que donaban en especie o donaban en efectivo. Por ejemplo, Álvaro Obregón donó un hotel que tenía en California, y las ganancias del hotel eran para la Sociedad de Estudios Biológicos y para mantener el proyecto, ¿no?, porque ya estaba en mente, ¿no?, hacer el zoológico. Formación de zoológico. Claro, entonces esta visita que hace Alfonso Luis Herrera a Hornady, pues le va a redituar en un par de bisontes, en estas ideas también de cómo obtener recursos, ¿no?, y redes, contactos internacionales, ¿no? Y entonces este proyecto, el 6 de julio de 1923, después de haber conseguido el predio, ¿no?, que se lo va a donar la Secretaría de Obras Públicas, consiguen el predio y pues van a hacer un proyecto de nivel mundial, ¿no? Entonces van a copiar la traza del jardín del zoológico de Roma, ¿no? Que ese zoológico es muy particular porque lo diseñó Carl Hagenbeck. Así es. Que Carl Hagenbeck en el siglo XIX fue quien revolucionó los zoológicos, porque pasaron de estar enjaulados a estar en el panorama, ¿no?, a tener esta imagen sin barrotes, que era una crítica del siglo XIX, que decían, no, es que huele feo, pobres animales están encerrados, están los barrotes, ¿no?, todavía la noción de cárcel inclusive, ¿no?, o sea, viene de esas imágenes, y al ver a los animales, ¿no?, libres, por así decirlo, libres, pero con un sistema de fosos, ¿no?, van a generar una retórica espacial distinta que va a atraer mucho al público, ¿no? Entonces Herrera, sabedor, ¿no?, de quién era el que estaba a la vanguardia, dice, yo quiero ese modelo, y no es que lo calquen, pero van a traer ese plano al zoológico que él va a fundar en 1923. Aunque bueno, aquí ahora es una de las cosas que he estado encontrando. Yo creo que hay una provocación muy interesante, muy importante en esta traza del zoológico de Alfonso Luis Herrera, porque va a ser una analogía a la colección de animales de Moctezuma, que van a relatar Cortés y Fray Bernardino Sahagún y demás, porque va a haber dos estanques con aves acuáticas, ¿no?, y van a estar enfrente los carnívoros y las aves rapaces. Entonces dices, híjole, aquí está haciendo, ¿no?, una recuperación de, por así que, de una identidad añeja que, según Regina Duarte, va a borrar el régimen posrevolucionario, porque el pasado no lo va a poner aquí. Va a decir, el antecedente de esto no está en el porfiriato. No es este. No es este. No, no es este zoológico, pero... El antecedente está en el México antiguo. En los antiguos mexicanos, ahí está el origen de estas colecciones animales, y yo se los dispongo ¿para qué? Para la moralización y educación del pueblo, ¿no? Porque además este zoológico, a diferencia del porfiriano, va a ser de libre acceso, ¿no? Va a ser democratizado. Pero no era de libre acceso. No hay suficiente, bueno, yo no tengo suficientes documentos para saber si cobraban o no cobraban, cuánto cobraban, si había días libres, porque inclusive el zoológico que empieza a hacer esto, ¿no? Hay tres tradiciones, por así decirlo, de la gratuidad de los zoológicos. El primero es el Menagerie de Schönbrunn en Viena, que pues los Habsburgo dijeron, pues son colecciones del imperio, quien quiera puede venir a tomarse un cafecito y ahí están los animales. La segunda tradición es el Menagerie de Versalles, que con la Revolución Francesa las colecciones animales van a pasar al jardín de plantas, y entonces, como el Louvre, pues ya va a ser de acceso público. El principio del museo, ¿no?, la fundación. Exactamente, ¿no? Y la otra es la del Zoológico de Londres, que la Sociedad Zoológica de Londres primero va a abrir el espacio para los miembros y para el estudio, pero como es un espacio caro, o sea, mantener animales es caro,
Hasta la actualidad. Siempre, más bien. Y por eso es que siempre están relacionados con el poder y con el prestigio, ¿no? Van a decir, no, necesitamos entradas. Y van a empezar a abrir los domingos, los domingos acceso público con un penique, ¿no? O sea, entonces, ahí hay diferentes formas de entender lo que es el acceso público y el acceso gratuito, que no son lo mismo. Claro, y aquí la tradición revolucionaria va a ser un acceso público y gratuito. Es algo que se va a mantener. Al zoológico de Herrera. Exactamente, ¿no? Va a inaugurar ya este proyecto que, por así decirlo, es la génesis del actual sistema de zoológicos, ¿no? Porque mucho tiempo Chapultepec fue como el emblema, ¿no? Pero conforme crece el conocimiento, crece la ciudad, crecen las políticas gubernamentales y luego las públicas, se fueron desarrollando otros espacios, ¿no? ¿Qué pasó con el zoológico de Herrera? Los museos del porvenir. ¿Qué pasó con este gran proyecto post-revolucionario, hay que decirlo, para el zoológico y jardín botánico Herrera? ¿Cuándo sigue operando? ¿Cuándo se detuvo? ¿Qué pasó? Híjole, aquí pasaron muchas cosas, ¿no? La primera, y esto es muy interesante, ¿no? Es que retomando estas conexiones que hizo Herrera con Horner y con la Sociedad Zoológica de San Diego, la Dirección de Estudios Biológicos va a hacer varias expediciones al norte, ¿no? A la isla de Guadalupe, ¿no? Al Mar de Cortés, estas islas del Pacífico. Y está documentado que en una de estas expediciones en 1903, me parece que estaba a cargo de su alumno Gallegos, van a permitir la captura de 4 leones marinos a cambio de 2 leones africanos. Entonces el zoológico de San Diego le pidió al gobierno mexicano, ¿no? El permiso para capturar 4 ejemplares y a cambio 2 ejemplares de león africano, que para la colección de Herrera eso era fundamental, ¿no? Y se sabe que llegaron animales de Tabasco, de Campeche, de Sonora, ¿no? Había berrendos, había jaguares, había pumas, lobos, 50 palomas, otra vez porque estaba este ejercicio, ¿no? De hecho, hay unas fotografías de la colección Casasola donde se pueden ver estos contrastes, porque en los museos del porvenir, y eso me faltó decirlo, Herrera dice: la mejor técnica de enseñanza es el contraste. Y entonces pone muchos ejemplos de contraste, ¿no? Y dice, a ver, por un lado tenemos a un yak, que es un toro lanudo, y por otro lado tenemos a un búfalo indio, que es un toro desnudo. Los dos son toros, pero uno para climas fríos y otro para climas tropicales. Basado en esas ideas, uno ve las fotografías del archivo Casasola y ve cómo por un lado están las gallinas blancas, por otro lado las gallinas negras, pero también hay palomas que tienen mucho plumaje en la cabeza y no se les alcanza a ver el pico, o hay gallinas con el pico corto, ¿no? O sea, hay otra vez este proceso de selección artificial para demostrar la teoría de la evolución, ¿no? Pero aparte de eso, y retomando estas expediciones que hacían al norte, también va a haber una colección de leones marinos, bueno, que también les dicen focas, pero en realidad, bueno, son lobos marinos, ¿no? Y va a haber un monumento a la morsa, tamaño natural, ¿no? También hay una foto icónica de ese monumento a la morsa, ¿no? Y va a haber un acuario que era una réplica en fibra de vidrio de una cascada en Michoacán. Así es. Entonces, ¿por qué estas alusiones, no? O sea, a final de cuentas, Herrera, si bien pensaba tener animales exóticos como un león, a él en este discurso nacionalista le interesaba que desde la Ciudad de México tuvieran acceso al conocimiento de las especies mexicanas, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Como cuando vamos a reconocer este proyecto educativo nacionalista, estos espacios públicos, ¿no? Que tienen un efecto, ¿no? En la población, y va a aprovechar las colecciones, ¿no? de animales
mexicanos, ¿no? Que es una fauna megadiversa, que no es cualquier cosa también, Claro, ¿no? claro. Y si bien el proyecto con esta Sociedad de Estudios Biológicos pues tenía, ¿no?, algunos ingresos, ¿no?, también por parte del gobierno federal, lo que se sabe es que Herrera muchas veces tuvo que poner de su bolsa para mantener a los animales, ¿no? Aquí también a mí me surge la hipótesis de que en este proceso de recibir medicinas como donaciones en especie, yo tengo la hipótesis de que él mismo curaba a los animales. Porque bueno, para este momento la veterinaria en México pues, ya se había desarrollado desde el siglo XIX, ¿no? Los militares sobre todo desarrollaron la ecología, ¿no? Una expertise en el cuidado de caballos. Sí había un ambiente en México, ¿no?, para el cuidado, la producción animal, pero no de fauna silvestre. ¿No? O sea, es muy distinto, o sea, son animales, pero no, cada animal tiene sus particularidades. Entonces Herrera tenía este conocimiento, ¿no?, sobre el cuidado de los animales, y yo tengo la hipótesis de que se lo trasladó a los cuidadores, no solo a sus alumnos biólogos como José Durán, sino también a los cuidadores, porque hay muchas fotografías en las que se ve a gente, ¿no?, que está con los animales, que los está alimentando. Y esto es importante, sobre todo para entender la continuidad del espacio, porque en la época de Calles, como Herrera era muy cercano a Obregón, Calles le empezó a cerrar al presupuesto, que es una manera, ¿no?, de deshacerse de enemigos políticos, ¿no? O sea, le cierras al presupuesto, lo dejas sin recursos, no genera resultados, despachas el proyecto. Y pues ¿qué pasa en el 28? ¿No? Se reelige Obregón, bueno, después de haber hecho sus movidas en el legislativo para que se pudiera, ¿no?, reelegir, lo asesina y pues la suerte de Herrera estaba echada, como quien dice, ¿no? O sea, ya después de eso ya no tiene a su principal padrino político, va a sufrir un ostracismo académico político. Eso no quiere decir que haya dejado de trabajar, no, al contrario, es en esta época donde justamente con el cambio de proyecto va a caer en descrédito por sus ideas de la plasmogenia que mencionabas, ¿no? Porque las ideas de la plasmogenia las va a trabajar desde que estaba en la Escuela de Altos Estudios, ¿no?, desde la década de 1910, más o menos, pero hasta la década de los 20 va a empezar a trabajar en serio o con mayor interés en ese proyecto. Se va a cartear con Oparin, o sea, era una persona que estaba dialogaba. Oparin le decía así: lo que tú estás haciendo me parece que va por ahí, ¿no? E inclusive le van a publicar un artículo en Science, ¿no? O sea, de que su teoría pues tenía muchos elementos, ¿no? Sí, tuvo muy buena aceptación en el gremio de científicos en Francia, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sobre todo va a haber una sociedad de plasmogenia. Una sociedad de la plasmogenia. Claro, pero ¿qué va a pasar? Otra vez, contexto posrevolucionario cristero, ¿no? O sea, que eso es lo que le termina costando la vida a Obregón. Entonces, la teoría de la plasmogenia, que le da un origen material a la vida, pues no va a ser muy bien vista por estos cambios políticos que van a decir: bueno, ¿sabes qué? Tú estás en el otro equipo y tal cual. Y entonces, uno de sus alumnos, Isaac Ochoterena, va a acercarse a Calles, y con la autonomía de la universidad por un lado, que se decreta en el 29. Exactamente, ¿no? Y por el otro, el desmantelamiento de la Dirección de Estudios Biológicos, porque les empiezan a quitar presupuesto. En el 29, ya con la creación del Departamento del Distrito Federal, se quita la administración del zoológico y del jardín botánico, se desmantela la Dirección de Estudios Biológicos, las colecciones, ¿no?, del Instituto Médico Nacional. Hay otra que se me va, el Museo del Chopo, ¿no?, el Museo de Historia Natural. Van a pasar a la Universidad Nacional y van a fundar las primeras colecciones biológicas a cargo de Isaac Ochoterena, que se va a volver el principal enemigo de Herrera. Y se funda el Instituto de Biología. Exactamente. Que por cierto estuvieron en Casa del Lago, tanto la Dirección de Estudios Biológicos en el 27 se pasa a Casa del Lago, y cuando desaparece la dirección
justamente por esas fechas en el 29, ya en el 30 el Instituto de Biología ocupa ese espacio como su lugar de trabajo. Que originalmente había sido el uso del automóvil, ¿no? Algo así tengo entendido. Así es, el Automóvil Club. Exactamente, ¿no? El Club del Automóvil. El Club del Automóvil. Exacto. Y bueno, ya con esta transición, por un lado, bueno, a Herrera le quitan su proyecto, ¿no? Generan un ostracismo que pues va a mantenerse activo científicamente, pero políticamente ya no va a tener impacto, ¿no? O sea, si bien dejó posicionados, ¿no?, a sus alumnos como Enrique Beltrán, ¿no?, él ya no se va a recuperar de este golpe político, ¿no?, y por así decirlo, pues ya no va a poder hacer nada por su zoológico. Sin embargo, el zoológico ya llamaba mucho la atención, y hay una fotografía de Casasola en el 29 de Juan el chimpancé comiendo con cubiertos. Claro, ¿no? O sea, con un niño atrás parece, ¿no? Su cuidador. Su cuidador. Es su cuidador, y es lo que yo mencionaba, ¿no? O sea, hay muchas fotografías de los cuidadores de los animales. Quitaron a Herrera y a sus alumnos, los borro, pero este espacio pasa a la dirección del bosque de Chapultepec, ¿no? En este periodo del 29 al 36, yo no tengo documentado muy bien qué pasó allí, es una laguna. Eso es otro tema, ¿no? ¿Qué pasó con el archivo de Herrera? En fin, eso lo dejamos ahí. Bueno, ahí sí. Sí, no, eso es otra historia. Esa es otra historia, pero el bosque, la dirección del bosque de Chapultepec adquiere, ¿no?, la potestad administrativa del Jardín Botánico y del Parque Zoológico, porque así eran nombrados, ¿no? Y esa es una laguna que yo no he podido rastrear bien qué pasó. Y va a ser hasta el 36 que el zoológico va a pasar a la administración del Departamento del Distrito Federal bajo la Oficina de Parques y Jardines de la Dirección de Obras Públicas, ¿no? Sí, la Dirección de Obras Públicas, me parece que sí, ¿no? Y allí va a tener otro matiz, sí, porque este proyecto evolucionista de Herrera ya va a pasar a la historia, literalmente. Si bien hay crónicas que dicen que los animales estaban dispuestos en un orden taxonómico, ¿no?, lo cual pues, puede aceptarse, el énfasis de la teoría de la evolución se pierde, porque ya no va a haber un proyecto museológico que vincule las colecciones con el discurso, porque el discurso va a volverse lúdico, va a ser entretenimiento moralizante, exacto, un espectáculo para la familia. ¿La familia de quién? De los trabajadores, ¿no? Y esto entra con la retórica posrevolucionaria del corporativista, ¿no?, que en la Ciudad de México, bueno, pues es como el emblema, ¿no? Entonces aquí vamos a darle estos espacios libres, como dijera Quevedo, que de ahí vienen estas ideas, ¿no?, que son para moralizar al pueblo, pero para que el trabajador no se vaya al sindicato y tampoco se vaya a la cantina, ¿no? Es como, no, vamos a darle un espacio para que vaya con su familia, ¿no?, a entretenerse los domingos, y es una práctica añeja, ¿no? O sea, pero viene de esto, de 34, 36, cuando me parece que es el general Ciuró, va a decir, vamos a recuperar la grandeza del bosque de Chapultepec como el primer jardín de la Ciudad de México, ¿no? Entonces hace una inversión para remodelar las casetas de los bisontes y de los venados, ¿no? Y esas eran las colecciones, ¿no?, que se tenían. Y bueno, ahí ya la administración del zoológico pues va a tener muchos vaivenes, ¿no? Así que desgraciadamente no hay un archivo muerto donde se pueda acceder a esa información, porque el zoológico de Chapultepec ha sido remodelado varias veces, ¿no? La primera importante va a ser a cargo de Javier Rojo Gómez en el 42. Y es muy interesante porque en esa época Manuel Maldonado Kerry y Rafael Martín del Campo, en diferentes revistas de índole científico, van a retomar la idea del zoológico de Montezuma, un anacronismo total, pero coinciden con el momento en que se va a hacer esta remodelación del zoológico de Chapultepec y se van a quitar los lagos artificiales. ¿Y qué va a traer Rojo Gómez? Elefantes y osos polares.
Y eso ya es el inicio de una zootecnia profesional, porque ya no son animales que se parezcan a animales de producción, como un bisonte a una vaca, ¿no? O un lobo a un perro, por así decir, en términos muy generales, ¿no? Ya van a ser otros animales que requieren cuidados especializados, ¿no? Bueno, que los leones marinos sí requerían un cuidado especializado y hasta el día de hoy, pero estos otros animales van a generar un circuito de comunicación, ¿no? Entre los gestores del zoológico y otros espacios de investigación, ¿no? Y entonces, yo tengo la hipótesis de que ahí es cuando entra, en ese entonces no era general, pero tenía un grado menor, creo que coronel o sargento, no sé bien, no recuerdo bien, Manuel Cabrera Valtierra, que él se va a formar como hipólogo en el ejército, de esta tradición porfiriana del cuidado de caballos, ¿no? Y va a ser el primero que va a tener una cátedra de fauna silvestre en la Escuela Nacional Veterinaria de la UNAM. Entonces él va a estar en dos instituciones y va a ser el puente, ¿no? Para la producción de conocimiento sobre fauna silvestre, ¿no? Entonces ahí, justo por eso es importante esta remodelación de Rojo Gómez, porque va a traer animales exóticos y eso va a generar un cuidado especial que, por lo menos en el caso de Cabrera Valtierra, se puede documentar que lo va a abrir hacia la universidad para producir profesionales, así que cuadros profesionales, ¿no? Y esto tiene su correlato, por ejemplo, con la otra remodelación de Uruchurtu hacia los 50, 60, que esto es interesante porque él va a traer a Johnny Schock, Johnny Schock, un suizo, un zootecnista suizo domador de elefantes, ¿no? O sea, porque en esta tradición del Departamento del Distrito Federal, Uruchurtu se va a ver como un nuevo Tlatoani, que tan Tlatoani que entubó los ríos, ¿no? O sea, hizo los ejes viales y además no solamente remodeló el zoológico de Chapultepec, hizo el zoológico de San Juan de Aragón, ¿no? O sea, en esta ciudad que se va extendiendo hacia el oriente, les pone otra vez este espacio moralizante. Y además muchos espacios deportivos, ¿no? Que tienen que ver otra vez con esta idea de cercanía con la naturaleza, ¿no? Activación física y demás, ¿no? Que son retóricas higienistas, pero al hacer esto va a haber lo importante para que se genere conocimiento, va a haber disputa, ¿no? Una disputa entre Johnny Schock y Cabrera Valtierra por el control de Chapultepec. Y entonces va a haber sus altibajos, ¿no? O sea, en la época de Uruchurtu, Johnny Schock era el mandamás. Pero cuando viene esto, el autoritarismo, ¿no? de Díaz Ordaz, de Echeverría, Cabrera Valtierra va a ser el director de los zoológicos y va a establecer una relación muy, muy cercana con la UNAM y va a empezar a titular gente haciendo informes técnicos de los animales del zoológico. Y entonces eso es importante porque aquí vemos cómo dos instituciones públicas, que sería el zoológico, por otro lado, ¿no? La universidad, se empiezan a vincular y empiezan a generar conocimiento. Esto es importante porque al final Uruchurtu también trajo un montón de animales que si no hubiera habido los practicantes, los veterinarios y posteriormente biólogos especializados en ese cuidado, pues no se podrían tener simplemente, ¿no? O sea, ahí es este proceso, ¿no? De estos cuidadores que probablemente entrenó Herrera, probablemente también entrenaron a Valtierra y entrenaron a otras personas, ¿no? Pero que ya tenían otro entendimiento de los seres vivos, ¿no? O sea, y las instituciones que se crearon en torno a estos centros, digamos, vanguardistas o primeros, como el Instituto de Biología, como la Facultad de Veterinaria. Primero era escuela y que luego se va a volver facultad, ¿no? Que ese otra vez ese mismo desarrollo de las instituciones, ¿no? Se van complejizando a lo largo del tiempo, generan conocimiento, generan otros alcances y mudan sus denominaciones. Así es, ¿no? así es. Sí. Oye, perdón que te interrumpa, pero ya para cerrar, por cuestiones de tiempo, queremos preguntarte, ¿cuál es el porvenir de los zoológicos? Muy brevemente, ¿qué piensas sobre el porvenir? ¿Es justificable todavía el proyecto de zoológico
Sí, ¿desde qué perspectiva? No, ¿desde qué otra? Desde la bioética, por ejemplo. ¿Desde dónde abordar ahora los espacios zoológicos? Buena pregunta, ¿no? Creo que es una cuestión que tenemos que responder colectivamente, ¿no? Y aquí es donde viene, por ejemplo, hay que reconocer algo muy importante, ¿no? Hasta antes de 1992, nacional e internacionalmente, la función de los zoológicos era el entretenimiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es esta dominación de la naturaleza como símbolo de poder y de civilidad, ¿no? de un proyecto civilizatorio. Ya desde 1980, las sociedades científicas internacionales empezaron a proyectar el desarrollo sostenible, ¿no? La conservación de la naturaleza, ¿no? el World Wide Fund, la International Union for Conservation of Nature, ¿no? O sea, todas estas instituciones vienen de los 70s, 80s, ¿no? Y van a cuajar su agenda en el Convenio de la Diversidad Biológica que se firma en Río de Janeiro en 1992 en la Cumbre de la Tierra. Esto es muy importante porque ya es el mundo después de la Guerra Fría, ya es este mundo globalizado. Y entonces ahí se propone que los seres vivos, plantas, animales, bacterias y hongos, van a ser recursos biológicos. Y eso entra en la retórica neoliberal porque se pueden cuantificar, se pueden conocer también, se puede especular con su conservación y su mantenimiento. Y en este convenio de la diversidad biológica se marca que el proyecto prioritario es la conservación de los hábitats naturales para que los seres vivos estén allí. Pero se reconoce que hay una alternativa de conservación ex situ para hábitats que están muy dañados o especies que están en peligro de extinción. Entonces se echa en mar, se pone a andar esta idea de que el zoológico moderno, o mejor dicho, el zoológico contemporáneo de finales del siglo XX, ya no tiene que enfocarse solo al entretenimiento. Sí tiene que tener un componente educativo fuerte, pero lo importante y la prioridad es la conservación, no ex situ, o sea, fuera del hábitat, sino in situ. Y para eso reconceptualizan a los zoológicos para que sean estaciones de paso, para liberar animales en su hábitat natural. Eso es lo teórico, esas son las buenas intenciones, ¿no? Y por lo menos en los zoológicos de la Ciudad de México, desde el 92-94, ha ido progresando poco a poquito esa idea, porque también la administración de los zoológicos desde el 97 se profesionalizó. Antes los administradores de zoológicos no necesariamente tenían que tener este conocimiento veterinario como Cabrera Valtierra o Luis Shaw, ¿no? O sea, ahí tenemos otra vez estas discontinuidades, ¿no? Y ahora el proyecto que se tiene, tanto en los zoológicos de la Ciudad de México como a nivel internacional, es que se vuelvan centros de conservación integrada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vinculen proyectos de conservación en los hábitats naturales y fuera de ellos, ¿no? Que generen un circuito, ¿no? Justo donde también entran las reservas de la biosfera, ¿no? Los parques naturales, las áreas naturales protegidas, ¿no? Y en ese sentido la educación ambiental es como el hilo conductor de muchos de esos proyectos hacia afuera, hacia lo público, pero también está el proyecto de las ciencias del bienestar animal y de la conservación de la biodiversidad, pero en un ámbito interno, por así decirlo, ¿no? Que son quienes están cuidando y manteniendo a las colecciones. Entonces tenemos, por así decirlo, dos caras de una misma moneda, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro y hacia dónde va? Yo creo que el caso del lobo mexicano puede ser muy útil para reflexionar eso, ¿no? O sea, un animal que en los 40, 50 fue cazado hasta el exterminio, y es curioso porque el mismo trampero que Roy McBride, que fue contratado para matar a los lobos de Sonora, de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas, fue el mismo trampero contratado para capturar a los últimos lobos que generaron el linaje McBride, ¿no? Que bueno, después otro linaje Ghost Ranch de una persona que tenía lobos en Texas, lobos mexicanos en Texas, y el linaje San Juan de Aragón, del zoológico San Juan de Aragón, pues integraron, ¿no? estos miembros fundadores que se han ido repartiendo
¿no? En diferentes espacios, diferentes zoológicos, reservas naturales y demás, y que al día de hoy ya están reproduciéndose en vida libre, tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Y aquí ese es el problema por lo cual hay que reflexionar, porque los han liberado en la región de la Sierra Madre Oriental de Chihuahua, que es una zona con múltiples intereses económicos, ecológicos, políticos, que justamente como sociedad nos demandan una respuesta, ¿no? Así es. Pero, ¿qué vamos a hacer con las fronteras? ¿Qué vamos a hacer con la migración? ¿Qué vamos a hacer con las políticas de drogas? ¿Y qué vamos a hacer con la política energética? Y la minera. Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer con estos proyectos ambientales, ¿no? O sea, es ahí, Está muy complicado. es ahí donde tenemos que Replantear. replantear el proyecto y más bien repensar qué sociedad y qué mundo queremos vivir. Exactamente. Y eso que dices, Hugo, pues, es decir, así como presentas la situación, que es realmente compleja y que tiene que ver con una red de relaciones, vaya, en donde no solo es conservar y dejar ir y reintegrar, digamos, a los animales, a las especies, a sus hábitats, sino que esos hábitats a donde se reintegrarían, en todo caso, tuvieran las condiciones de sostenibilidad, ¿no? Ecológica, ambiental y social. Nos pone a pensar, a reflexionar justamente que la vida de los animales está intrínsecamente relacionada con la vida de los seres humanos, ¿no? Es decir, reconectar de nuevo poner la visibilidad en esta complejidad de vida en la que todos estamos inmersos, pues nos pone, pues es importante reflexionar, ¿no? Y todo empezó con esta imagen, que por cierto hay dos canes, dos perros ahí, Sí. parece que es un collie y un San Bernardo en esta foto de 1911, y hablamos de los lobos mexicanos, ¿no? Y a lo que se están enfrentando ahora en este futuro que ya estamos, ¿no? Y nos hace repensar y reflexionar acerca de la conservación de la vida de los animales. Sí, claro, ¿no? Que aquí nada más un detalle, ¿no? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en el caso mexicano, en las áreas naturales protegidas o reservas de la biosfera, es muy ingenuo pensar que son lugares prístinos sin la intervención humana. No, ahí hay comunidades viviendo, y de hecho son esas comunidades indígenas las que mantienen el equilibrio ecológico, porque es Importante. es muy justo, ¿no? Aquí esto es importante, hay que reconocer los conocimientos indígenas porque son conocimientos de adaptación al ambiente, y eso es lo que tenemos que pensar para tener una cultura sustentable, ¿no? Para tener un desarrollo sostenible, como se le dice. Así es, qué bueno que lo mencionas. Así es. Y pues no me queda más que agradecerte, maestro Hugo Domínguez Razo. Por favor, estén atentos cuando publique su tesis de doctorado y tienes alguna publicación, compártenoslas también para estar al tanto de tu historia, de tu investigación, de tu análisis. Maestro Hugo, muchas gracias, es un placer que estés aquí en el Museo de Sitio junto al nicho hablando de esta imagen, de esta fotografía a propósito de los zoológicos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Esto fue el programa Testimonios del Bosque. Yo soy Miguel Álvarez. Los esperamos aquí en el Museo de Sitio de martes a domingo, por ahora en un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde, con las condiciones, con los protocolos sanitarios necesarios. Y muchas gracias por su atención. Nos vemos muy pronto.